Bueno, Dios les bendiga una vez más. Pues vamos a responder una pregunta que supuestamente algunos de los que se quedan en casa, algunos de las raíces hebreas también, que son los grandes impulsores de de esta falsa doctrina, que dicen que eso, que no, donde nosotros nos juntamos, eso no es templo, sí, y que Dios no está ahí. Entonces, hoy vamos a estar reputando esa mentira y este, dando el verdadero significado de lo que Dios quiere decirnos. Y vamos a ver que sí, Dios habita en ese templo. Vamos a estarlo demostrando ahorita con la palabra de Dios, por eso les voy a dar Biblia. Espero que usted tenga ya su Biblia por ahí, tenga algo de donde apuntar las citas bíblicas. De hecho hay muchas, pero les voy a dar nada más unas cuantas para que ustedes se den cuenta que Dios sí habita en esos templos, que la necesidad de ellos por sacarlos de ahí para que se vayan a juntarse por internet, por YouTube, por por las redes sociales, eso no es iglesia. No tiene nada que ampare eh, este, ellos, eso no tiene nada que ampare eso. Entonces vamos a derribar esa mentira del diablo porque no es ni siquiera cristiana de Cristo. Sí, esos son hombres guiados por un espíritu inmundo pues, del error. Sí, para eso vayan buscando Hechos 17. Y vamos a comenzar con el versículo que ellos dan. Hechos 17:24. Para que, para que vamos a ver el versículo que ellos dan porque dicen ellos que nosotros, les repito, dicen que ellos, ese templo que nosotros estamos, Dios no está en esos templos y que Dios no habita en esos templos. Y el versículo en el que reposas, entre comillas, su falsa doctrina de ellos, es, dan este versículo. Bueno, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces este es el versículo que ellos dan y dicen, ¿ves? Tú podrás hacer ese templo, tú podrás hacerlo bien de piedra, de lámina, de lo que tú quieras, pero Dios no habita en esos templos. Entonces si nosotros nos quedamos ahí, pues vamos, y como la gente desafortunadamente no lee la Biblia, piensa y cree que eso es verdad. ¿Sí? Lo que en este versículo está hablando es acerca de la clonación. Este es el primer audio de dos que voy a hacer. Ahorita voy a probar que no se está refiriendo al templo de la iglesia hecho por piedra, por manos humanas, ¿sí? Sino se está refiriendo al templo del cuerpo humano, ¿sí? Les repito, esto tiene mucho que ver con la clonación de los países que están súper desarrollados como China, Japón y otras partes de Europa también que están entrando en el mundo de la clonación ya. Recuerden que ya se han clonado algunos animales, ¿sí? Entonces, por esa razón, Dios está diciendo eso. Entonces, por eso dice, fíjese lo que dice. Vamos a leer el 24 de nuevo. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos por manos humanas. 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Se está dando cuenta?
Él está hablando de la vida humana. No se está refiriendo al templo hecho por manos de hombre, por ejemplo, les vuelvo a repetir, a ese que se construyó en material de ladrillo, block, no se está refiriendo a ese templo. Vemos que está hablando de la vida humana. Entonces, todas estas personas, por eso es necesario que el cristiano tenga la mente de Cristo, que tenga sabiduría y entendimiento y discernimiento en la palabra de Dios. Esto es algo de lo que esta gente no tiene. Entonces, todo esto que se está haciendo es simple y sencillamente para sacar a las almas, a las ovejas del Dios del redil y llevarlas al mundo. O llevarla más bien a las redes sociales. Porque es ahí donde ellos están. En las redes sociales. Muchos están por YouTube, lo vuelvo a repetir, dicho muchas veces. Muchos están por YouTube, muchos están por Facebook, muchos están por Messenger, muchos están por WhatsApp, otros están por el correo electrónico. Pero eso no es iglesia. Es más, la misma palabra lo dice, redes. Es una trampa. Una red es una trampa para que el pez caiga. Y recuerden que ustedes representan un pez también. Entonces, ¿qué están haciendo? Llevarlos a un lugar que Dios no los ha puesto. Entonces, nosotros tenemos que ver que nosotros tendríamos que estar viendo, no nada más guiándonos por un versículo. ¿Sí? Entonces, estas personas ahí, ustedes no les importan. ¿Me explico? Ustedes no les importan en lo más mínimo a estas personas. A ellos los que les encanta es que ustedes los sigan, pero a donde ellos están. Ellos no están donde Dios los puso. Ellos están donde quieren estar. Y por esa razón ellos quieren que ustedes vayan a ellos, hacia donde ellos están. Pero ellos están afuera, no están adentro. Y muchos de ellos se salieron por muchas causas, como lo puse en el siguiente video que ya voy a subir, también el de los valientes de Cristo, la segunda parte. Y ahí te voy a decir por qué todas esas personas se fueron de la casa de Dios. Y porque no es conveniente que los sigas. Entonces, estamos viendo que Dios no nos puso ese ejemplo. Ok, ellos dicen que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Ya le demostré, ¿sí? En dos cosas, que no se está refiriendo al templo físico, sino al templo humano, y que está hablando de la clonación. Por eso este audio va a ser en dos partes, ¿sí? Ahorita voy a demostrar que el Dios sí habita en el templo hecho por manos de hombre, pero también habita en nosotros. Eso no lo puedo negar. Eso lo dice el libro de Corintios también. ¿Sí? Ok, dice, vosotros sois el templo. Ok. Mateo 21, versículo 13 dice, en la purificación del templo les dijo, dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, y más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dios está diciendo para qué es y para qué sirve el templo hecho por manos de hombre. Así de simple. Dios está defendiendo su templo porque lo habían hecho cueva de ladrones. Entonces, y aquí mismo el que está hablando no es el pastor, no es el sacerdote, no es ninguno, no, es Cristo mismo en persona, purificando el templo, limpiándolo y diciendo para qué fue construido y para qué lo estaban ocupando en ese tiempo. Quiere decir que Dios sí ampara el templo en donde tú estás. Y que no es verdad lo que esa gente está diciendo.
que ustedes y que nosotros estamos en un templo hecho por manos de hombre y que ahí no habita Dios. Por supuesto que sí habita. Lo estoy demostrando con Biblia, ¿sí? Mientras que ellos nada más dan un versículo y aislado y fuera de contexto. Y ojo, versículo 14, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. ¿Para qué sirve el templo? Para que la presencia de Dios se manifieste y haya esta clase de liberaciones, haya esta clase de sanidades. ¿Se dan cuenta? Muchos dirán, pero es que Dios puede hacer un milagro donde sea. Sí, pero no está desechando su casa para no hacer lo que está haciendo. Que tú lo digas es una cosa, que sea verdad lo que tú estés diciendo es otra muy diferente. Ciertamente Dios puede hacer un milagro donde Él quiera. No lo puedo negar. Pero no me puedes tú tampoco negar que Dios no hace milagros en su casa. Y hasta el día de hoy, si un enfermo viene a la casa de Dios y se ora por él, Dios hace un milagro. Yo he visto su propia mano de Dios cuando viene gente enferma aquí y nosotros oramos por esas personas. Es Dios quien hace el milagro. Y lo digo porque aquí hay personas que una vez estábamos orando por una muchacha que tenía un flujo de sangre bastante fuerte y que no pensaban que fuera a sobrevivir. Le vino una hemorragia, no sabemos de qué. Entonces, cuando nosotros oramos por esa muchacha, Dios hizo la obra, se sanó. Entonces, tú no me puedes decir que Dios no sigue haciendo milagros en su casa como aquí lo está diciendo. Que vinieron cojos y ciegos y todo eso. Entonces tú no me puedes decir que Dios no está respaldando su casa si yo lo estoy viendo en las Escrituras. Y que Dios está limpiando el templo y les está diciendo para qué era el templo. No era un mercado, no tenía que ser un mercado para vender o para estar haciendo lo que estaban haciendo ellos. Entonces en tu diarrea mental tú dices lo contrario. Tú estás contradiciendo la palabra de Dios, tú estás contradiciendo a Dios. Y eso no está bien, está mal. Dice, escrito está, mi casa de oración será llamada, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron, versículo 14, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Versículo 15, pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y los muchachos clamando en el templo diciendo, Hosana, el hijo de David, y se indignaron. Así hay personas que cuando ven que Dios se manifiesta, en vez de darles alegría, en vez de darles gozo, se molestan, se indignan. Y piensan que Dios va a estar haciendo lo mismo por las redes sociales. Qué triste realidad. Ahora ustedes me van a decir, pero es que nosotros sí hemos orado y ha habido una sanidad. Sí, porque Dios está respaldando su palabra, Dios está respaldando su promesa, pero Él es responsable de lo que dijo. Dios es responsable de eso, mas no se hace responsable de tus diarreas mentales, de tu mentira. Dios no se hace responsable. Entonces, ese es el cuidado que nosotros como líderes, que Dios nos ha llamado a la iglesia, es de ponerlos en el lugar correcto, no en el lugar incorrecto. Entonces vemos que ese templo hay respaldo de Dios. Se manifiesta la presencia de Dios. En ese templo que ustedes desprecian, en ese templo que ustedes dicen que Dios no está ahí y que no está su presencia y que Él no habita en templos hechos por manos de hombres, pues te acabo de demostrar con la Biblia que sí habita. Mientras que tú nada más tienes un versículo aislado y lo sacas fuera de contexto para que diga lo que tú quieres que diga. Así que mi hermano, te reputé en esta parte de la Biblia. Dios sí habita en templos hechos por manos de hombre. Entonces,
Para demostrarte todavía más, nos vamos a ir a Segunda de Crónicas. Porque no nada más me vas a decir, ay, es que en el Nuevo Testamento nada más. No, esto viene desde el Antiguo Testamento, que Dios sí habita en templos hechos por manos de hombre. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Versículo 1. Vamos a leer lo que dice Segunda de Crónicas. Dice así. Y cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Estaban en el templo haciendo el holocausto. ¿Qué te parece? La presencia de Dios descendió y llenó la casa. Versículo 2. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Qué te parece? Era tanto la presencia de Dios y su poder y su gloria, que ni siquiera los sacerdotes podían entrar. Lo está diciendo el versículo 2. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, dice. Y versículo 3, y cuando vieron todos los hijos de Israel, todos, o sea, no nada más hay un testigo, descender el fuego de la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Así que sirve para que la presencia de Dios descienda al templo y también se le adore y se le alabe como debe y tiene que ser. Qué pena que no aparezca Facebook, qué pena que no aparezca YouTube, qué pena que no aparezca todas las redes sociales, mi hermano. Qué pena tengo por ti en realidad, para que te des cuenta que Dios no habita en redes sociales. Ahí sí no habita, pero en el templo sí habita, mi hermano. Espero que esta breve explicación, pero contundente, les haya quitado esa mentira que estos hijos del diablo han venido a trastornar la casa de los hijos de Dios. Esperando que usted regrese a la casa de Dios y usted persevere ahí. Vea lo que vea, oiga lo que oiga, puesto los ojos en Cristo. Porque usted no va a ver al hermanito, usted no va a ver al hermanito, y no sea como esos cobardes que prefirieron huir e irse a esconder a sus casas. Espero en Dios que esto haya sido de gran bendición para su vida y les haya quedado claro que Dios no habita en redes sociales, pero sí habita en su templo y sí habita en su casa. Entonces, dicho esto, demostrado que Dios se habita. Saludamos a nuestros hermanos de Estados Unidos, a nuestros hermanos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil, ¿sí? Les repito, no he podido sacar sus nombres para darles un saludo, pero estaremos próximamente por ahí mandándoles saludos a algunos hermanitos. Gracias por sus comunicaciones, gracias por sus oraciones. Les repito, muchas gracias. Sigan apoyando este canal y sea parte de la bendición, pero no porque yo les diga que estoy predicando por YouTube, yo no les voy a decir que no se congreguen. No, sí, busque una iglesia, congréguese donde hay un rebaño de Dios, busque un rebaño donde se predique la sana doctrina, ahí quédese, vea lo que vea, oiga lo que oiga, puesto los ojos en Cristo. No se quede. Cristo está por venir y no es justo que a usted le encuentre o lo encuentre junto con su familia en una triste red social. Cristo viene por
una iglesia que persevera, no por una iglesia que no persevera. Por mi parte ha sido todo. Que Dios me les bendiga y que tengan bonito día.